Hola, un gusto. Mi nombre es Yosabel Pachón y el día de hoy estaremos hablando sobre una unidad de electrocirugía. Como introducción tenemos que el electrocauterio es un equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico, lo cual su uso ha optimizado la práctica quirúrgica, disminuyendo pérdidas sanguíneas, reduciendo el tiempo de cirugía y mejorando la seguridad del paciente. Entre los objetivos del equipo está permitir el corte y coagulación de tejidos durante cirugías con mínima pérdida de sangre. Aparte, reduce el tiempo quirúrgico mediante la combinación corte y hemostasia en un solo procedimiento. También ofrece un método seguro, rápido y controlado para detener lo que son las hemorragias. A su vez, facilita al cirujano un instrumento versátil para distintos tipos de intervenciones quirúrgicas. Como aspectos básicos del electrocauterio es que usa una corriente eléctrica de alta frecuencia para cortar tejido y controlar el sangrado mediante coagulación. Aparte, la resistencia del tejido a la corriente de alta densidad provoca lo que es un efecto térmico, el cual genera la destrucción del tejido. El mecanismo fisiológico se basa en que el electrocauterio interactúa directamente con los tejidos blandos del cuerpo humano a nivel celular, donde la corriente de alta frecuencia entre rangos de 300 kHz y 3 MHz fluyen hacia el área quirúrgica a través de un electrodo activo, generando entonces calor por efecto de Joule. En este proceso, la corriente eléctrica no estimula los músculos ni el sistema nervioso, porque su frecuencia es demasiado alta para generar contracciones, actuando únicamente por calor. Ahora estaremos hablando de la descripción física. Primero que todo tenemos el módulo principal, que es la consola electrónica con generador de alta frecuencia, los controles de potencia y los modos de operación. Luego tenemos el electrodo activo, que es el lapicero de electrocirugía manipulado por el cirujano, el cual contiene puntas para corte o coagulación. Tenemos el electrodo de retorno, que vendría siendo la placa, que esta entra en contacto con la piel del paciente para cerrar el circuito eléctrico y evitar quemaduras. Tenemos los pedales de control, el cual permiten al cirujano seleccionar corte o coagulación sin usar las manos, y lo que son las pantallas e indicadores luminosos que muestran los parámetros de potencia y móvil. Existen dos modos de uso del electrocauterio. Primero estaremos hablando del bipolar. El modo bipolar utiliza dos electrodos, por lo general las puntas de forceps o tijeras, que sirven como el equivalente de los cables activo y dispersor del modo monopolar. En cambio, el monopolar proporciona corriente eléctrica al paciente a través de un cable y un electrodo activo. La corriente regresa a la unidad a través de una almohadilla o placa de electrodos de retorno para dispersar la corriente de retorno y de esta forma evitar que el calor se concentre, lo que puede provocar quemaduras. Bien, descripción funcional. Tenemos dos funciones, o bueno, en tal caso se pueden combinar ambas. Primero tenemos corte. El corte puro por lo general se usa para la disección solamente, ya que en este modo el cirujano logra un corte muy similar a una incisión producida por un escalpeo médico. En cambio, la coagulación se efectúa mediante el uso de alto voltaje y baja frecuencia. En este modo, el calor no tiene la capacidad de vaporización explosiva, por lo tanto, dará un lugar a un coágulo sanguíneo. Este equipo lo podemos encontrar tanto en salas de operaciones, donde se realizan cirugías generales, ginecológicas, urológicas, ortopédicas, cardiovasculares, entre otras, como en consultorios especializados como dermatología y ginecología. Como pueden ver en la imagen, en este caso sería una sala de operación. Bien, estaremos viendo este diagrama de flujo del funcionamiento del mismo. Primero que todo, el equipo parte de dos señales. Tenemos al oscilador de baja frecuencia, que define la forma en que se aplicará la energía.
tenemos el oscilador de alta frecuencia, es la señal principal que produce el efecto, ya sea de corte o coagulación en los tejidos. Luego tenemos lo que es el modulador, que ambas señales se combinan en este, donde aquí se ajusta cómo se va a comportar la corriente de salida, como dije, modo corte, coagulación o mezcla. El objetivo es obtener una señal modulada de radiofrecuencia adecuada para su uso quirúrgico. Luego tenemos el amplificador de potencia, donde la señal modulada no tiene suficiente potencia para actuar sobre el tejido, por lo que pasa por un amplificador, donde este bloque aumenta lo que es la intensidad de la señal para que sea capaz de producir calor al entrar en contacto con el tejido humano. Luego tenemos la parte de control, donde se regula la potencia de salida, el tipo de onda, la seguridad, el cual evita las sobrecargas o descargas fuera de rango. Y bueno, tenemos las salidas hacia los electrodos, donde finalmente la señal amplificada se dirige a las salidas de electrodos, en este caso puede ser monopolar o bipolar. Entre los errores comunes tenemos quemaduras en el paciente. Esto se debe a mala colocación de la placa neutra o mala adhesión. Que el equipo no enciende, puede ser un fusible dañado o problemas de alimentación eléctrica. Chispas excesivas, esto se debe a potencia mal calibrada, sobrecalentamiento, ventilación bloqueada. Activación intermitente, puede ser la falla de un pedal de control, también lo que es la alarma de fallo de retorno, que tendría una mala conexión con la placa neutra. Y bueno, lo que puede ser también el ruido eléctrico en monitores cercanos, los cuales causan interferencia electromagnética por mal blindaje. Bien, como tal este equipo no es tan complejo, por lo que no cuenta con tantos accesorios. Primero tenemos el lápiz de electrocirugía, luego la pinza bipolar, electrodos ya sea para corte o coagulación, sus pedales de control y lo que es la placa. Para un mantenimiento preventivo adecuado y correctamente se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, en la revisión diaria se debe verificar la integridad del cableado, el lapicero y placa neutra. Luego, comprobar que los controles y las pantallas funcionen correctamente. De este modo, revisar lo que es la ventilación y ausencia de obstrucciones. En la revisión mensual, calibrar lo que son los niveles de salida de potencia con un simulador de electrocirugía. Luego, verificar el funcionamiento del sistema de alarma de retorno e inspeccionar lo que son los fusibles y conexiones internas. En la revisión semestral y anual, se debe hacer una medición de fuga de corriente y aislamiento eléctrico. A su vez, una limpieza interna de los ventiladores y filtros. Igual, una verificación de seguridad eléctrica y reemplazo de piezas desgastadas, como pueden ser los cables, electrodos y pedales. Mi experiencia con el equipo en el lugar de práctica fue más que todo un mantenimiento preventivo, donde se hizo las pruebas de funcionamiento del mismo, ya que este equipo no estaba siendo utilizado. Como pueden ver en el video, utilizamos un jabón para realizar estas pruebas junto a la placa, donde se hizo la verificación de los modos, los cuales respondieron de manera correcta. Tenemos la siguiente tabla de comparación de diferentes marcas. Primero, el Eticom, que es para cirugía general y mínima invasión. Tenemos Bobby, que es para quirófano general, ortopedia y ginecología. Tenemos el Covidien, que es para cirugía de alta precisión, otro Bobby, pero para el área de dermatología. Puedo concluir que el electrocauterio no es solo una herramienta quirúrgica indispensable, sino también una plataforma en constante evolución tecnológica. Gracias a su capacidad para combinar corte y coagulación, ha transformado la práctica médica, por lo que de esta manera el electrocauterio representa no solo un recurso clínico, sino también un puente entre la innovación biomédica y la cirugía del futuro. Muchas gracias. Nos vemos.